Bueno, a continuación invitamos a la siguiente mesa al químico farmacéutico Ismael Olmos, a la doctora Karina Ricciardi y a la licenciada Valeria Bentancor. Es un honor y placer recibir en el Hospital Universitario a esta mesa titulada Agranulocitosis y clozapina, precaución justificada o sobreregulación. Para comenzar, diremos que la doctora Karina Ricciardi es ex profesora adjunta de Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina UDELAR, ex psiquiatra forense del Poder Judicial, psiquiatra del Hospital Vilar de Bo desde 1996, directora técnica de un sanatorio privado psiquiátrico, con una amplia trayectoria docente, investigadora y con publicaciones en la especialidad. Ismael Olmos es químico farmacéutico y doctor en química. Es director técnico del Departamento de Farmacia del Hospital Vilar de Bo desde el 2005 al 2025, integrante de la Unidad de Farmacología del Hospital Vilar de Bo. Es actual director de medicamentos de ACE, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de ANI, con reconocida trayectoria también en publicaciones nacionales e internacionales en psicofarmacología. La licenciada Valeria Bentancor es licenciada en enfermería, especialista en salud mental. Como ya saben que a mí me gusta destacar actividades y premios y publicaciones de estos queridos colegas y compañeros, voy a recordarles a todos, ya lo saben, pero bueno, para algunos quizá no, que la doctora Ricciardi y el químico farmacéutico Olmos, junto a otros investigadores, formaron parte del estudio de las variables que afectan la respuesta a la clozapina en pacientes del Hospital Vilar de Bo, abordaje interinstitucional y multidisciplinario para el tratamiento de la esquizofrenia resistente. Y ustedes saben que ese estudio fue galardonado el año pasado con el Gran Premio Nacional de Medicina, otorgado por la Academia Nacional de Medicina. El desarrollo de ese proyecto consolidó la relevancia de la investigación clínica en la práctica diaria, optimizando los tratamientos y promoviendo una mirada hacia la personalización y democratización en el acceso a la salud de poblaciones vulnerables, por lo cual ya los hice en algún momento, pero los vuelvo a felicitar por el compromiso humano sostenido y su dedicación para las personas con trastornos mentales graves y persistentes más vulnerables de nuestro país. Y además es un honor además y una satisfacción para todos que esto pueda haberse hecho en un hospital público en nuestro país. Adelante. Bueno, buen día. Gracias a los profesores de la clínica por la invitación. Un gusto para nosotros estar acá, mostrar un poquito de lo que se hace en el hospital. Y bueno, para nosotros, para mí en especial es como volver un poco a casa cada vez que vengo acá al piso 19 a las jornadas. Capaz que arrancamos con las... em, nos encantó la idea de nuevas preguntas, nuevas respuestas. Me parece interesante hacernos preguntas porque justamente nuestro saber tiene mucho de arte y siempre estamos con conocimientos provisionales en revisión y es un excelente ejercicio más en estos temas tan apasionantes y complejos. Bueno, cambiamos un poco de tema y vamos a algo bastante específico que buscamos hacerlo, digamos, aterrizar después a la práctica. Gracias. La idea es revisar un poquito qué pasó a raíz de que en febrero la FDA resolvió dar de baja, digamos, al programa que ellos tenían de monitoreo ambulatorio, el famoso REMS, ¿verdad? Y ahí, bueno, los organizadores de las jornadas plantean un montón de preguntas que ustedes vieron en el programa y que nos inquietan a todos. De hecho, cuando surgió esta noticia, los que seguimos estos portales de psicosis, nos comunicamos y recibí un montón, Karina, no pedimos más hemogramas, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Por un lado, cierto entusiasmo, por otro lado, cierto temor, preguntas que compartimos. Bueno, para introducir, clozapina ustedes saben que es
por unanimidad el único antipsicótico con probada eficacia y por consenso indicado para esquizofrenia resistente y suicidalidad en trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia, y no hay disenso en esto, no hay novedades en esto desde fines de los 80. También todos sabemos que la incidencia de esquizofrenia resistente, más allá de que hay cierta controversia en las definiciones, es muy elevada. Lo clásico es decir 30%, pero uno ha leído últimamente hasta 40, 50% en trabajos de referentes en psicosis, ¿no? Y lo otro que sabemos es que el 80% de los pacientes que son resistentes lo son desde el inicio. Entonces acá el tiempo es oro para intervenir. Por otro lado, la literatura está inundada de artículos sobre la subutilización de clozapina. Eso lo vemos siempre, ¿no? Se calcula que 5 o 10% de los pacientes que deberían recibirla en países desarrollados la reciben. Y que el miedo de los prescriptores es un factor mayor, o la clozafobia, como la llama Cetin, este autor turco tan ilustrativo en los términos que usa para definir nuestro miedo a veces a prescribirla. Entonces, no sé si ven bien ahí, pero bueno, yo planteo unas cuantas preguntas, digamos, como ejercicio de mitos o realidades, ¿no? Y en esto se va a estructurar mi parte de la charla. Primero, bueno, la FDA flexibilizó el monitoreo hematológico, ¿será así? Segundo, la clozapina es peligrosa por el riesgo de neutropenia. ¿Y qué hacemos si aparece leucopenia o neutropenia? ¿Disminuimos la dosis, suspendemos? ¿Qué respaldo tenemos para hacer esto? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo aceptan los pacientes y los familiares este monitoreo hematológico riguroso, la necesidad de hemogramas? ¿Qué pasa con pacientes que no tienen continencia sociofamiliar? Y a su vez, ¿qué pasa con nosotros como psiquiatras en las condiciones de trabajo actuales, ¿no? El uso es demasiado engorroso, nos impone mucha sobrecarga en nuestro trabajo cotidiano. Bueno, no sé cómo se verá de allá, pero bueno, simplemente para que vean lo que surgió, digamos, en los portales y en la literatura médica después de que la FDA abolió el sistema de monitoreo REMS en febrero de este año. ¿Realmente la FDA flexibilizó el monitoreo hematológico? Y a su vez, también vemos en paralelo que desde hace tiempo surge todo un movimiento académico que pide flexibilizar este monitoreo, ¿no? Agencias, grupos task force europeos, expertos a nivel internacional que están reclamando que se flexibilice el monitoreo hematológico. ¿Qué pasó en 2015? Les digo que yo, que soy bastante estructurada y obsesiva, me alegré cuando en 2015, hace 10 años, se implementó el REMS, ¿no? Decía, qué bueno esto para los pacientes. Por un lado, se maneja la clozapina a través de un único protocolo nacional, cosa que es deseable en un fármaco complejo y en patología severa, en pacientes vulnerables, es este famoso REMS, ¿no? Que tenía como malo, digamos, la necesidad de reporte y verificación de neutrófilos antes de dispensar en un sistema burocrático que terminó generando interrupciones de las prescripciones y dificultades en el acceso a clozapina. Esto con el diario El Lunes, ¿no? Yo en el momento dije, buenísimo, digo, va a haber un seguimiento estricto, va a haber todo un sistema informatizado, pero en la práctica no solo nosotros tenemos problemas de burocracia y de dificultades de acceso, también existen en otros lugares. Después había algo discutible, que era la certificación de médicos prescriptores y farmacias, que por un lado puede ser muy bueno porque requiere una formación continua, un registro, una aceptación, digamos, por parte del sistema de los lugares de dispensación y prescripción, pero por otro lado también disminuye el acceso, porque quizá en servicios menos especializados o sin certificación, con un sistema de soporte adecuado y razonable, pueden acceder mucho más pacientes. Y lo bueno, que eso es lo que nosotros tomamos en el protocolo del Vilar de Bo, es que de 2015 se descienden los niveles de neutrófilos como punto de corte para la suspensión del tratamiento, que eran innecesariamente altos, ahora después lo vamos a ver eso, en vez de cortar la clozapina a los 1500 neutrófilos, se corta a los 1000, se interrumpe el tratamiento a los 1000, lo cual es buenísimo, ¿tá? Solo se reportan neutrófilos o granulocitos y no
leucocitos en general. Observen similitudes con la realidad nuestra y con las pautas vigentes del ministerio, que no están en línea con esto, que está en realidad basado en la evidencia a través de décadas que sustentaban estas pautas de FDA. Después que no se habla de granulocitosis, sino de neutropenia severa, y eventualmente se podría retomar clozapina en pacientes que presentaron neutropenia severa, pero riesgo-beneficio, dada la gravedad de su patología, se considera justificadamente reintroducirla. Y después las consideraciones especiales para neutropenia étnica benigna, o sea, para pacientes de raza negra, 2/3 de los cuales estadísticamente tienen una variante genética que les condiciona una neutropenia absolutamente benigna. Todos conocemos un paciente muy famoso en el hospital de raza negra que marchaba excelente con clozapina, es una anécdota esto, que estaba trabajando incluso en un trabajo protegido, muy querido por todos nosotros, que en un momento, bueno, bajó un poquito los glóbulos blancos, incluso entre 1500 y 2000 para la vieja, digamos, puntos de referencia de corte, se le suspendió la clozapina y fue tremenda esa descompensación y retroceso de, bueno, internación, micro, pérdida, un montón de funcionalidad. Y después él siguió con su neutropenia sin clozapina por años y 1000 estudios hematológicos hasta que por suerte se le reintrodujo, ¿no? De eso aprendimos. Acá no hay pautas locales para neutropenia étnica benigna todavía. Bueno, se eliminó en febrero pasado el requerimiento de reporte de neutrófilos antes de dispensar, se eliminó la necesidad de ser certificado en los servicios de prescripción y dispensación, entonces se dice que la clozapina se liberó de la burocracia. Hay algo tapadito ahí en celeste porque en realidad no se liberó del monitoreo hematológico. Esto es lo que tenemos que tener claro. Primero, en Uruguay nunca nos cambió nada porque nunca nos obligó. Por otro lado, se mantiene la necesidad de monitoreo hematológico de neutrófilos. No cambió el prospecto, digamos, y la FDA dice seguir las recomendaciones del prospecto. ¿Tá? Así que se liberó de la burocracia, pero no se liberó, todavía tiene la recomendación firme de la necesidad de monitoreo hematológico. Por ahora. Entonces, esto lo han visto 1000 veces, este cuadrito que digo, y está la diapositiva a disposición. No tenemos que acordarnos de memoria de esto, yo lo tengo en el celular, lo miro cada rato porque lo que sí es importante recordar de esto es que siempre se recomienda cuando hay una neutropenia en el hemograma extraído de mañana en las horas habituales de laboratorio, si hay una neutropenia, aunque sea leve, moderada, severa, no importa, repetir el hemograma en el día o lo antes posible. Acuérdense que hay mucha variabilidad circadiana de la hematopoiesis, que hay a su vez el reposo nocturno condiciona que haya menos leucocitos circulantes a primera hora del día, etcétera, etcétera, y nos podemos salvar de varios sustos y de interrupciones precipitadas, ¿está? Y a su vez, el punto de corte, bueno, ahora lo vamos a ver, es 1000, hasta 1000 podemos estar tranquilos, y en neutropenia étnica benigna hasta 500 neutrófilos podemos estar tranquilos. Si uno tiene un hematólogo a mano, está buenísimo porque ellos tienen una tranquilidad increíble con esto, ¿verdad? Capaz que algunos ya hemos interconsultado y hemos tenido cosas que a nosotros nos ponen los pelos de punta, a ellos los dejan en una calma total, así que no precipitarse. ¿Ah? Esto sigue vigente. Obviamente que hay protocolos diferentes en distintos países, Ismael va a hablar después de toda esa idea de ir unificando y armonizando criterios en pos de la mejor atención de los pacientes. Y lo que sabemos que hay en Uruguay todavía vigentes, la farmacovigilancia nuestra tiene diferencias con las recomendaciones de la FDA, pone los puntos de corte más antiguos, digamos más elevados, que se consideran con la evidencia actual innecesariamente altos, habla de leucocitos totales para iniciar y para mantener clozapina, cuando en realidad sabemos que eso no es estrictamente adecuado, pero lo que sí me interesa destacar es que por ahora no se recomienda oficialmente espaciar los hemogramas a intervalos mayores de 30 días. Si lo hacemos, sabemos que no tenemos respaldo por ahora de la autoridad ministerial. Bueno, entonces, más allá de los riesgos, ¿es peligrosa la clozapina por el riesgo de neutropenia? Digo, sabemos que es un fármaco que tiene efectos adversos serios.
Sabemos que es real el riesgo de granulocitosis, no hay que minimizarlo, pero también es importante tener en cuenta otros efectos adversos, porque parece que a veces en las agencias reguladoras todo se centrara en el fantasma de la granulocitosis. Hay otros fantasmitas, digamos, con los que lidiar, que son muy importantes, como el síndrome metabólico, la miocarditis, las convulsiones y otros. Estos son quizás los que más nos asustan a priori. ¿Tá? Desde 2009 tenemos la tranquilidad de los grandes estudios de decenas de miles de pacientes por muchos años de seguimiento que comparan mortalidad de pacientes con clozapina versus población general versus pacientes sin clozapina versus pacientes con otros antipsicóticos y capaz que lo ven ahí, pero bueno, la de menor mortalidad en la lista de antipsicóticos es clozapina, en mortalidad por cualquier causa, en mortalidad por suicidio, en mortalidad por cardiopatía isquémica, a pesar del síndrome metabólico, etcétera. Y esto se ha replicado en un montón de estudios, la mayoría de ellos nórdicos, muy rigurosos, que tienen sus críticas también, ¿no? Por supuesto, pero más o menos quedarse con la idea de que la mortalidad en esquizofrénicos con clozapina se acerca a la mitad. Y qué importante que es esto, porque es la vida de los pacientes en una población que tiene comorbilidades, como tenemos todos, pero tiene dificultades para cuidar su salud, para acceder a los servicios de salud, fumadores, las tasas de suicidio sumamente elevadas, la expectativa de vida sumamente disminuida, como todos sabemos. Pero acá, digamos, otra cosa para tener en cuenta, esta es la base de datos de farmacovigilancia de la OMS, la VIGIP Base, donde hay más de 140.000 reportes desde el 68 hasta 2019 sobre eventos adversos relacionados a clozapina, y de lo que más mueren nuestros pacientes con clozapina es de esto. Y ustedes dirán, claro, le bajan los glóbulos blancos y se infectan. No, se mueren por neumonía sin neutropenia, porque el reporte de eventos sobre los glóbulos blancos está en otro renglón aparte. ¿Tá? Así que no minimizar los otros efectos adversos. Tenemos que ser tan alertas para los hemogramas como para la cialorrea, por ejemplo, la sedación excesiva, los problemas de glutorios por enlentecimiento de la musculatura lisa de todo el tracto digestivo, ¿no? Entonces, hay que educar a pacientes y a terceros para que consulten ante síntomas de infección y también educarnos nosotros como equipo de salud. Acá el rol de enfermería es sumamente importante. Y esta lección que aprendimos del COVID, que se los puse ahí, es que durante la inflamación o la infección inespecífica por cualquier causa, se inhibe el metabolismo de clozapina, aumenta la clozapinemia, entonces se genera este círculo vicioso de más cialorrea, más sedación, más problemas de glutorios en un paciente que ya está con el cuadro infeccioso en curso, agravando su situación clínica y generando mayor mortalidad. Entonces, en el cuadro infeccioso sabemos y aprendimos, y lo tenemos bien claro a partir del COVID, que hay que bajar drásticamente la dosis de clozapina hasta que se normalice la proteína C reactiva, aunque no tengamos acceso a clozapinemia, no importa. Tenemos la clozapinemia, ojo, clínica, si lo vemos muy sedado, con mucha cialorrea, especialmente nocturna, etc. ¿Qué pasa si aparece leucopenia o neutropenia? Hay que disminuir la dosis, hay que suspender, hay que frenar el aumento cuando venimos titulando en un paciente que está en inicio o que está ajustando dosis. Bueno, primero, la clozapina puede causar neutropenia, pero no leucopenia inespecífica. O sea, la leucopenia, la disminución de los glóbulos blancos totales, sería a expensas de la neutropenia o granulocitopenia. Por suerte ahora en los aparatitos de hemograma tenemos toda la fórmula, ¿no?, de glóbulos blancos, así que eso no es un problema. No tiene fundamento ni intensificar el monitoreo y mucho menos suspender clozapina valorando solamente los leucocitos totales como está en la pauta nuestra de farmacovigilancia del ministerio. ¿Tá? Eso va a tener que ser actualizado. Por otro lado, de nuevo, suspender clozapina solo si los neutrófilos bajan de 1000 y tampoco echarle únicamente la culpa siempre a clozapina. Buscar siempre otras causas, porque los pacientes tienen otras cosas. Una típica es el valproato, que se solía agregar mucho en combinación y últimamente estamos usando cada vez menos por diversas razones,
pero también hepatitis C, que eso lo aprendimos con el laboratorio Villard-de-Bos, se diagnosticaron un montón de hepatitis C en nuestros pacientes, lo cual mejora el pronóstico, ni que hablar, vital de futuro, con tratamientos exitosos, sobre todo si aparecen visitopenias, plaquetopenia, alguna anemia normocítica, normocrómica. O sea, como vemos en hemograma, tenemos la obligación de actuar en consecuencia con todo lo que veamos. Entonces, recordar que por ahora, esto hay discusión y algunas voces disonantes, pero se conceptualiza que la neutropenia es dosis independiente, que probablemente hay mecanismos inmunes, factores genéticos, etcétera, que puedan estar incidiendo en su mayor frecuencia, que es fundamental la educación al paciente, a terceros, al equipo de salud, y que el riesgo mayor es en el primer año de tratamiento y eso está muy bien establecido, sobre todo en los primeros 6 meses o en las primeras 18 semanas. O sea que si aparece una neutropenia después del primer año, hay que ser amplios e investigar todas las causas, no atribuirlo solo a clozapina. De primer año de uso de clozapina me refiero, ¿no? Ininterrumpido. Y a su vez, la presencia de neutropenia no significa necesariamente que el paciente desemboque en una granulocitosis. De repente hoy tiene neutropenia, hoy de tarde le hago el hemograma y está normal, ¿está? Igual siempre hay que estar vigilantes. Y la neutropenia severa es rara, pero todavía sabemos lo suficientemente alta para que el monitoreo sea obligatorio. Con el monitoreo adecuado, la frecuencia de granulocitosis es bajísima, en muestras grandes, 0, o sea, del orden de las decenas, 0, de los décimos, digamos, de por ciento, y revierte en promedio en 12 días tras la suspensión de clozapina. Eso es muy importante. Si el paciente, después de varias semanas de suspender clozapina, sigue con neutropenia, hay que investigar otras causas, ¿no? El riesgo de muerte, a su vez, es rarísimo vinculado a neutropenia, y hay que recordar, como siempre, la contraindicación de clozapina en la lactancia, porque no podemos estar monitorizando al bebé, no así durante el embarazo, que sería autorizada, y tampoco prescribir nosotros por nuestra cuenta ni litio ni estimuladores de colonias hematopoyéticas sin consultar con un hematólogo primero, porque estamos agregando cosas, digamos, que no serían estrictamente necesarias. O sea, litio de rutina para prevenir neutropenia, hoy en día no hay evidencia que lo sustente. Esto es un estudio que hicieron compañeros, colegas de la clínica como monografía de posgrado, con pacientes que iniciaron clozapina en Villard-de-Bos, y fue preocupante la dificultad en el seguimiento adecuado de los pacientes mediante hemogramas, en un hospital que tiene todo facilitado y a la mano para hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente falta un hemograma de control? Primero y primerísimo, no interrumpir la prescripción de clozapina. Por eso nunca en el hospital se implementó rígidamente esto del hemograma para la prescripción, porque tenemos todo dado para que se resuelva rápidamente ese problema sin necesidad, porque un paciente psicótico puede ser muy pasivo en la ventanilla. Si a un trastorno de personalidad dicen no te doy la medicación, arde Troya. Si a un psicótico le dicen no te doy la medicación, pasivamente puede darse media vuelta e irse, interrumpir el tratamiento. Esto puede ser gravísimo. No es un requisito burocrático así nomás, como quien dice lleve el timbre para tal trámite. No, no, digo, esto implica un riesgo enorme, ¿verdad? Un riesgo de descompensación severa o de rebote colinérgico incluso, que versus el riesgo de complicación hematológica es enorme el riesgo de consecuencias severas versus un riesgo mínimo de complicación hematológica. Entonces, sentido común, apoyarnos entre todos, comunicarnos bien en el equipo, hemograma a la mayor brevedad posible, a veces es en el momento, a veces al día hábil siguiente, sin problemas, sin estrés, corroborar que el resultado esté normal, que hoy tenemos hasta en los celulares la posibilidad de acceso remoto a todo, la historia electrónica, ¿no? Y darle la prescripción habitual por lo menos hasta la próxima consulta o hasta el próximo retiro o hasta el próximo hemograma, según el lugar, siempre con la psicoeducación, por supuesto, y bueno, como vamos a ver ahora, laboratorio, farmacia, enfermería, médicos, siempre en comunicación. Lo otro que quiero jerarquizar es, como les venía diciendo, no quedarse solo con el riesgo de neutropenia y los hemogramas. Tenemos que buscar todos los efectos secundarios que, a diferencia de la neutropenia, la gran mayoría sí son dosis dependiente o, para ser más preciso, nivel plasmático dependiente, porque hemos aprendido que en clozapina
la misma dosis puede implicar niveles plasmáticos muy diferentes según un montón de factores, ¿no? Entonces, sabemos que la gran mayoría de los efectos adversos no requieren suspensión. Pensar siempre que el pronóstico vital de la persona, además de su calidad de vida, dependen del buen ensayo con clozapina, si llegamos a este punto. Entonces, nuestro deber es optimizarlo, o sea, maximizar beneficios minimizando riesgos, y el equipo de salud mental entonces toma las riendas del cuidado integral de la salud del paciente, buscando proactivamente los efectos secundarios a lo largo de todo el tratamiento. Así esté hace 20 años con clozapina, no importa, porque si aparece un efecto secundario nuevo, disminuye de repente la clozapinemia por alguna interacción o aumenta. No minimizar la taquicardia, sobre todo al inicio del tratamiento, la constipación, la sedación, la cialorrea. Hay que ser un poco detectivesco porque no se la vamos a ver en la consulta, es nocturna. El síndrome metabólico, la enuresis nocturna, que es inaceptable en personas jóvenes, de repente sanas. Tratarlo siempre activamente, pesquisar interacciones con las aplicaciones y las cuestiones prácticas. No atribuirlo solo a clozapina, trabajarlos en equipo y psicoeducar. No me quiero atrasar mucho. ¿Qué pasa con esto que pensamos a veces, no, la familia no lo va a aceptar, el paciente no va a querer venir a sacarse sangre, no tiene continencia, cosas que uno escucha mucho, que hemos dicho, que todos manejamos, ¿no? En lo cotidiano por las situaciones complejas que nos toca tratar? Esto es una manifestación de personas abogando por clozapina. Digo, se ve pocas veces. Yo estuve buscando si en la historia de la medicina más o menos contemporánea han habido muchas manifestaciones por un fármaco. Capaz que hay algún antecedente en fármacos para el HIV, por ejemplo, cuando el inicio, que era muy restringido el acceso. Pero bueno, esta gente movilizándose, movimientos de madres fundamentalmente, las madres enojadas, las angry moms, en Estados Unidos, que estaban justamente peleando contra el REMS, ¿no? Porque generaba dificultades en el acceso, porque generaba dificultades en la continuidad del tratamiento. Y esos son muchachos con carteles de muerto por clozapina, por falta de clozapina, asesinado por el REMS, una movida muy grande en las redes sociales, reclutando expertos. Entonces, las opiniones de familiares no son negativas como nosotros a veces presumimos, sino todo lo contrario, ¿no? Madres de pacientes que se movilizaron, como les dije, y lograron influir sobre la FDA. Y las opiniones de los usuarios también, se estudian poco las opiniones de los usuarios, ¿no? Sobre todo usuarios con patología más severa. Pero bueno, este metaanálisis, esta revisión sistemática de 3 estudios que involucran a casi 1.500 pacientes, habla de que predominaron las experiencias positivas con clozapina, elevados niveles de satisfacción, de mejoría sintomática, de preferencia sobre otros antipsicóticos, los beneficios superan las desventajas, la mejor adherencia o para hablar en términos más modernos, la mejor continuidad del tratamiento es clarísima, y las experiencias negativas fueron menos comunes, los análisis de sangre, aunque resultaron tolerables, y el sesgo negativo es mayor en los psiquiatras que en los usuarios sobre la inconveniencia o lo engorroso de los análisis de sangre, y tienen razón en quejarse de la cialorrea, del aumento de peso y la sedación, por lo que veníamos hablando. Esta encuesta es muy graciosa, a pesar de que es de 27 pacientes nomás, pero ¿qué pasa? En celeste son las opiniones del paciente y en violetita las de su psiquiatra tratante. Y el psiquiatra tratante tiene un sesgo mucho más negativo para clozapina que el propio paciente usuario, ¿no? Sobre que es el favorito, el antipsicótico favorito, la primer columna, sobre que está descontento con los análisis de sangre, está mucho más descontento el psiquiatra con los pedidos que hay que hacer, yo qué sé, que el paciente con sacarse sangre, y se quejan de la sedación y de la cialorrea, cosa que realmente abrir los ojos y monitorizar. Este es un estudio de otros colegas que hicieron la monografía de posgrado también con los pacientes de la policlínica, y realmente la gran mayoría dicen que está mejor o mucho mejor. Solo un 3% dice que está igual en un sondeo rápido en la sala de espera hace 10 años con clozapina. Entonces, con respecto a la cuestión de la continencia, un paciente con esquizofrenia resistente que está mal, que se está reinternando permanentemente, que funciona pésimo, que abandona los tratamientos, que hace intentos de suicidio graves, obviamente su continencia va a flaquear.
¿Quién sostiene todo eso, no? Cuando a veces hay más de una persona enferma en el núcleo familiar, ¿verdad? Pero la continencia se construye o se reconstruye mejor, ya sea para volver al núcleo familiar o acceder a un dispositivo habitacional, de rehabilitación psicosocial, casa de medio camino, lo que sea, con el paciente en recuperación. Y los pacientes se tornan agentes activos de su recuperación. ¿Qué pasa con nosotros? Los que estamos ahí abajo somos nosotros, el psiquiatra. Su uso es demasiado engorroso en las condiciones de trabajo actuales. Y bueno, al principio puede ser un poquito engorroso, no les voy a decir que no, a todos nos da pereza cuando tenés la sala de espera llena, una lista así de pacientes, informes para hacer, compañeros con los que lidiar, pero bueno, con apoyo que no es necesariamente nada más costoso, ni que necesite mucha gente ni mucho dinero. Para el inicio del tratamiento podemos recurrir a la internación, podemos recurrir a la atención domiciliaria y sobre todo generar un vínculo, que eso es la clave, lo que poníamos desde los encares de la residencia del vínculo, se hace carne en este seguimiento a largo plazo, ¿no? El vínculo no es solo médico-paciente, es equipo tratante, paciente, familia, terceros. Estar disponibles como equipo es fundamental, no es que yo le dé mi celular a mis pacientes, no se los doy, pero los pacientes saben que tienen las puertas abiertas y los teléfonos abiertos de la policlínica. Las indicaciones y los mensajes tienen que ser claros, los cambios tienen que ser graduales, sin precipitarse, y el plan de tratamiento tiene que ser lo más simple y fácil de cumplir. El abordaje adecuado de la esquizofrenia resistente les puedo asegurar que nos da muchas satisfacciones, ¿no? Para los pacientes realmente se internan poquísimo, sus conductas auto y heteroagresivas descienden notablemente, el consumo de sustancias secundarias, ¿no? Casi que se extingue, sostienen los tratamientos con responsabilidad, recuperan vínculos, grados diversos de funcionamiento y en definitiva autonomía y libertad. Y para nosotros nos recuerda que somos médicos porque tenemos que andar atrás de la glicemia, del perfil lipídico, del hemograma, de hablar con la nutricionista, con la diabetóloga, ¿no? Y ni que hablar que nos genera una experiencia muy rica y un aprendizaje muy importante en capacitación continua, en trabajo en equipo y en éxito terapéutico. Entonces, una vez que se diagnostica la esquizofrenia resistente, la evidencia no apoya ni usar dosis mega de otros antipsicóticos, ni combinar antipsicóticos, ni cambiar a otro antipsicótico que no sea clozapina. Pensar que la decisión de utilizar clozapina requiere considerar sus riesgos y beneficios de manera completa, no sesgarnos solo en los presuntos peligros y asustarnos. Una concienzuda mirada centrada en el paciente, uno escucha tanto hablar de derechos, ¿no? Y a veces el discurso queda como medio en el aire, bueno, esta es una oportunidad de aterrizarlo, un sistema que facilite su uso seguro, que no tiene por qué ser nada engorroso, pero también a menudo se ignoran los riesgos de no usarla, no solo de pecar por acción, sino por omisión, ¿no? Porque los otros antipsicóticos, todos esos combos que usamos, no son gratis, tienen sus riesgos, y porque, sobre todo, porque la enfermedad mental insuficientemente tratada compromete la salud general y la vida del paciente. Está estudiado también que pacientes con clozapina se internan menos por razones médicas generales. En suma, entonces, la clozapina es realmente más eficaz y efectiva en esquizofrenia resistente, no es peligrosa, de hecho salva vidas, no es el último recurso, hay mucha evidencia en no demorar, en la importancia de no demorar en la indicación para tener más chances de éxito terapéutico por aquello de la lesión, digamos, neurológica que produce cada crisis. El paciente y su entorno suelen aceptarla muy bien, se puede recuperar y reconstruir o construir la continencia del entorno. Su uso puede ser algo engorroso al principio, pero se va tornando más fácil y satisfactorio después. La abolición del programa REMS en Estados Unidos no nos cambia nada por ahora y las pautas y protocolos, como han hablado los compañeros, nos dan respaldo. Esto es lo que ha aparecido recientemente y se los quería mencionar porque muy probablemente se vengan cambios a nivel mundial que nos repercutan. Más allá de que la FDA considera que hay que seguir con el monitoreo ambulatorio, este consenso Delphi de expertos de ahora, de julio, propone equilibrar seguridad con practicidad y sugieren discontinuar el monitoreo de rutina de hemograma a los 2 años de clozapina, ¿tá? Y quedarse con los puntos de corte de neutrófilos de la FDA. Pero también sugieren monitorizar cada 3 meses el síndrome metabólico, la constipación,
el reflujo gastroesofágico, la cialorrea, la enuresis, la taquicardia, las apneas de sueño, la sedación, lo que hablábamos, ¿no? Esto no nos da respaldo para espaciar los hemogramas por ahora. También en España, ahora sí con rigor de pauta, desde ahora, desde julio, se recomienda que se reduzca la frecuencia de los hemogramas cada 3 meses después de cumplido el primer año y anual después del segundo año. Esto ya es pauta en España. Entonces, desde la perspectiva de derecho de los pacientes, es gracioso este profe español que hacía unos cursos de actualización, cuando instaurar clozapina ya, porque el reloj no, nos corre. Gracias. Vale. Bueno, bueno, buen día para todos. Muchas de las... No es el... Es la otra. Es- ¿Sí? Bueno, sí, no se ve. Ah, ah, dale, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, un poco siguiendo, buen día para todos, un poco siguiendo lo que dijo Karina y contando un poco desde la mirada de la enfermería. En este caso es el rol de la enfermería en el cuidado de esos usuarios que reciben el tratamiento con clozapina. Y tomando como ejemplo el equipo de policlínica de enfermería, que este es un equipo que tiene la particularidad que hace mucho tiempo que trabaja en policlínica, entonces es importante, ahora van a ver para el transcurso de lo que voy a contar. Este es nuestro objetivo desde enfermería, que en realidad es el mismo que tiene todo el equipo, que la adhesión al tratamiento, la detección temprana de efectos adversos y minimizar complicaciones. Es lo que todos queremos cuando se inicia el tratamiento con clozapina. En el marco de un primer nivel de atención, o sea, en policlínica, usuarios que viven en comunidad, y en un modelo de atención centrado en las personas, respetando sus derechos, sus individualidades y reconociendo y fomentando su autocuidado, además de reconocer sus vínculos, su entorno. Actualmente, este es el total de los pacientes que están en seguimiento en la policlínica de Vilar de Bo. Es variable, son de 267 y son 93 mujeres y el resto son hombres, en esas edades, mayoritariamente entre 20 y 44 años. Y un poco de lo que hacemos en enfermería. Antes empezaba con la historia clínica en papel, lo que dificultaba muchísimo el seguimiento, luego se pasó a la historia clínica electrónica, y eso se fue generando una base de datos que ahí nos permite como tener un control o un número para hacerle seguimientos. En la base de datos lo que tenemos son los datos de los usuarios, médico tratante, teléfonos, controles, y eso nos permite, esa base de datos se va actualizando mensualmente, cosa que nos permite detectar cuando hay un incumplimiento en el control del hemograma. Ahí activamos, tenemos el seguimiento telefónico, y en el caso de que no se llegue a contactar el paciente, ahí tenemos el equipo de atención domiciliaria, súper importante para estos casos, que nos permiten una accesibilidad al paciente. Además, una cosa que decía de los equipos que hace mucho tiempo que trabajan en policlínica, es que conocen a esos usuarios. Entonces,
esa valoración de enfermería ya los conocen, permiten detectar alteraciones y comunicar al equipo. Además de esa confianza que decía Ricciardi, de poder preguntar, de poder decirles, contarles, y todos los servicios que tiene Policlínica que nos permiten consultar ante la duda. Bueno, en el caso, por ejemplo, si se recibe, por ejemplo, de laboratorio un hemograma con una alteración en los neutrófilos, el semáforo que mostraba Ricciardi, eso. Entonces activamos este protocolo que se repite el hemograma, se informa al médico tratante y además ahí después, bueno, esperamos las indicaciones, pero eso nos permite actuar con rapidez. En los pilares de esta atención hablamos de la accesibilidad, de la psicoeducación y las prácticas de cuidados seguros. Cuando hablamos de accesibilidad no solo es la geográfica, sino en los horarios, en la disponibilidad del servicio, que tengan horarios extensos, que el laboratorio no tenga que coordinar, no tengan que sacar fecha para hacerse el hemograma. Eso lo que habilita es que el paciente viene y se realiza el hemograma. Eso es la accesibilidad. También en el equipo, no solo la accesibilidad en los horarios, en las fechas, sino de poder consultar. Y ahí la importancia de los equipos que sean referentes, que los usuarios conozcan a los equipos, que no es solo el psiquiatra que tenga que esperar la consulta, sino que puedan ir a hablar con el enfermero, con el de farmacia, con el compañero de farmacia, con laboratorio, hacer las consultas, accesibilidad del equipo. La psicoeducación permanente, ahí quedó. Bueno, la psicoeducación permanente, hablar todo el tiempo en un lenguaje claro, hablar con el usuario, hablar con la familia y con los referentes. Ahí los hacemos partícipes de sus cuidados. Ahí los empoderamos, fomentamos sus habilidades y siempre el registro de todo en historia clínica, la importancia de los registros siempre. Tenemos esa base de datos nos permite hacer un seguimiento y verificar todos los sistemas de información, tanto el sistema de gestión de consulta, web pharma, laboratorio, Modulab. Todos estos sistemas nos ayudan a brindar cuidados seguros, además de la capacitación permanente del equipo, poder consultar con los otros profesionales. Y esto es imposible si no se hace en equipo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Ismael Olmos. Primero agradecer a Ana Inés por sus palabras. También a la organización de las jornadas, muy numerosa por como se ve. Además, mucha gente joven. Hay psiquiatras que obviamente conozco hace mucho tiempo. Yo estuve 20 años en el Hospital Vilar de Bo. Pero bueno, ahora estoy en otro rol a nivel de ACE. Y la idea... Y bueno, agradecerle la invitación de poder conversar un poquito de la clozapina, esta herramienta fantástica que se tiene a nivel de la psiquiatría, un fármaco, como contaba Karina, que tiene muchos años, pero que ha ido actualizándose un poco su uso y también conociendo los riesgos que tiene, ¿no? Algo que es fundamental al momento del uso, de la prescripción, al momento de la monitorización. Repasando un poquito lo que decía Karina, lo que hizo el REMS fue facilitar un poco aquello que se daba para los prescriptores, que era enviar la información del recuento absoluto de neutrófilos. A las farmacias les facilitó, todo esto obviamente es en Estados Unidos, les facilitó que no tenían que tener una autorización luego de que estaba cargada esa información para poder dispensar el medicamento. Y lo otro que sucedió es a los laboratorios que también estaban dentro de este REMS, necesitaban una certificación, una corroboración para poder entregar el medicamento en las farmacias. Todo esto implicaba también un tema de costo asociado al tratamiento con clozapina. En Estados Unidos era un tratamiento bastante caro atribuido a lo que es el REMS. Se supone que con esto el acceso va a poder mejorar a nivel de los pacientes. Es uno de los objetivos, más allá de esas trabas
burocráticas, por llamarla de alguna manera, hay también un tema del acceso en el costo al tratamiento. Entonces, se supone que con esto, en Uruguay no tenemos esa dificultad. Por suerte, el acceso a clozapina no es un tratamiento caro. Y bueno, pero en Estados Unidos sí lo veían como un tratamiento más caro, sobre todo vinculado a lo que es el REMS. Lo que contaba un poquito Karina, en Europa se dio eso, se está también analizando un poco cómo seguir y se plantea eso, ¿no? De que después del año de tratamiento se hagan controles hematológicos cada 3 meses y luego de 2 años. En algunos lugares dicen de eliminar los controles y en otros lo que plantean es hacer un control anual del recuento de neutrófilos. Y lo que contaba un poquito Karina y Valeria, obviamente no solo para clozapina, pero para cualquier tratamiento farmacológico, la adherencia al tratamiento es clave. Y ahí, de nuestro rol en los servicios de farmacias, yo soy químico farmacéutico, creemos que también la farmacia cumple un rol fundamental de poder hacer un seguimiento a los pacientes. Sobre todo, por ejemplo, en este caso de clozapina, trabajamos en concordancia con la gente de enfermería para poder hacer un seguimiento a los pacientes en tratamiento con este fármaco tan importante. Y eso obviamente ayuda a lo que es la colaboración para prevenir recaídas y asegurar un monitoreo de los pacientes. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que puede haber con la flexibilización de que los pacientes no tengan que ir, por ejemplo, todos los meses a la policlínica del hospital y pensar cómo podemos trabajar para mejorar eso? Si hay una flexibilización, puede haber, lo que contaba un poquito Valeria, una pérdida del contacto regular con esos pacientes. Si los pacientes no tienen que ir mensualmente al laboratorio a hacer sus análisis, tenemos un riesgo que puede haber ahí de perder contacto con el paciente. Y eso es algo que tenemos que también pensar cómo podemos solucionar eso o cómo podemos trabajar para que eso suceda lo mínimo posible o el impacto sea lo mínimo posible. Y bueno, obviamente, al no verlo tan seguido al paciente, puede haber esos riesgos de otros efectos secundarios, mucho de lo que estuvo hablando Karina hoy. Entonces, ¿cómo nos paramos ahora con estos cambios que se están dando a nivel mundial desde nuestro país? Para eso, obviamente, lo que tenemos que hacer es, según la información que hay publicada a nivel internacional, hacer nuestro análisis de cómo nosotros vamos a seguir. Para eso, obviamente, nuestra entidad regulatoria, que es el Ministerio de Salud Pública, va a tener que empezar a discutir cómo se sigue con ese decreto que habla de recuento de leucocitos. Un decreto que cuando salió en su momento fue bastante controversial porque solo se paraba de un lugar desde el tema hematológico y pedía lo que es la declaración jurada, lo que es el consentimiento informado de los pacientes, pero no se planteaban los beneficios del tratamiento con clozapina, solo lo dejaban en la clozapina de un punto de vista de su seguridad hematológica, solo eso. Entonces, como país, en realidad nos tenemos que poner a pensar cómo mejorar esta herramienta terapéutica. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado y pensado y que estamos empezando a ver junto al Ministerio de Salud Pública es pensar en un protocolo nacional del uso de clozapina a partir de estos cambios internacionales que se están dando, cómo nosotros nos vamos a posicionar. ¿Cuáles serían los beneficios de un protocolo nacional de clozapina, teniendo en cuenta esta herramienta sumamente importante? Primero va a optimizar el uso de la herramienta, mejorar los resultados clínicos, incrementar la confianza en la prescripción de clozapina, garantizar la seguridad en el tratamiento y facilitar el acceso temprano a este tratamiento eficaz. Y ahí, ¿cómo nos podemos plantear? En el Hospital Vilar de Bo, un protocolo que se empezó a hacer, la primera versión creo que es del año 2013, me parece, que no solo se plantea el tema de lo que es la seguridad, sumamente importante, la seguridad hematológica y toda la seguridad metabólica, también se plantea de cuáles son sus beneficios, o sea, cuáles los pacientes objetivos. O sea, el ministerio podría perfectamente arrancar con esto que se empezó a hacer en el hospital
y pensarlo, escalarlo a nivel nacional. Podría ser una posibilidad. ¿Qué sucede en el resto del sistema público y privado? Muchos se rigen estrictamente por lo que es el decreto de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública, donde se pide el consentimiento informado, la declaración jurada, los controles hematológicos sumamente estrictos. En otros es más laxo, el Ministerio no tiene la capacidad para controlar eso. Les pide a las farmacias un listado de los pacientes que están en tratamiento con clozapina mensuales. Tampoco hace un seguimiento muy fuerte con eso, ni está claro qué se hace con esa información. Pero es algo que tienen que hacer las farmacias, enviar esa información mensualmente. Pero nosotros tenemos algunos beneficios o algunas ventajas, como es la historia clínica nacional. Se podría tener información de los pacientes en tratamiento con clozapina a nivel centralizado de lo que es la historia clínica nacional. No tanto pedir la información a cada farmacia de esos pacientes que están con clozapina, sino realmente tener centralizada esa información a nivel de la historia clínica nacional. Para tener además datos de epidemiología, saber qué cantidad de pacientes tenemos en tratamiento. Y obviamente la historia clínica nacional nos puede permitir tener algunas alertas, estas cosas que pueden estar protocolizadas, tenerlas directamente en la historia, que el médico recuerde que tiene que hacer los controles metabólicos cada X meses, los hematológicos cada tanto tiempo, según se defina. Eso debería estar incorporado. Entonces, una de nuestras ideas desde ACE es solicitar al Ministerio de Salud Pública en este protocolo nacional que participen diferentes actores, ya sea la academia, los expertos, la Sociedad de Psiquiatría, la Unidad de Farmacovigilancia del Ministerio, obviamente como entidad regulatoria de todo esto, y el Hospital Vilar de Bo, y también ACE, con toda esa experiencia que tiene de tantos años acumulado de un trabajo constante, un poco lo que contaba Ana Inés del proyecto de investigación que se hizo. Hay masa crítica ahí en el hospital que puede ayudar a un protocolo nacional. El protocolo nacional, por ejemplo, algunas cosas que podría tener, cómo se arranca el tratamiento con clozapina, cuáles son los análisis que son necesarios, obviamente el hemograma completo. Se está hablando cada vez más de solicitar la proteína C reactiva como uno de los marcadores de esa capacidad inflamatoria que puede tener la clozapina y que puede ser perjudicial para los pacientes. También la troponina para ver el tema de muscular del músculo cardíaco, cómo puede estar afectado y poder minimizar lo que son las miocarditis por clozapina. Los controles metabólicos basales de glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, etc. Y un electrocardiograma basal podría ser, que esos sean cosas necesarias para arrancar cualquier tratamiento con clozapina. Y después pensar en cosas que pueden ayudar a los pacientes, algunas cartillas, sobre todo pensando en señales de alerta. Obviamente, si uno va a espaciar y sabe que el riesgo mayor de lo que es la granulocitosis son las primeras 18 semanas, eso está muy reportado. Después de ese tiempo, como que el riesgo cada vez menor. Pero, obviamente, si uno espacía mucho los análisis hematológicos, una granulocitosis severa, si uno lo hace una vez por año, se la va a comer, obviamente. Entonces, hay algunos indicios que el paciente tiene que saber, que tiene que consultar rápidamente, ¿no? Lo que es la fiebre, dolor de garganta, cosas que pueden darnos un indicio de un problema que pueda haber. Y bueno, tener en cuenta esta herramienta fundamental para la psiquiatría, que es un fármaco irreemplazable en nuestro arsenal terapéutico. Nuestro deber profesional es derribar las barreras innecesarias y optimizar su uso de forma segura y basada en la evidencia. El monitoreo hematológico ha sido una intervención exitosa en farmacovigilancia, pero no debe ser una reliquia estática. O sea, este proceso que estamos haciendo de analizarlo y pensarlo y repensarlo es un proceso bueno para la clozapina. Y esta jornada, por ejemplo, donde la sitúa en una importancia ese tratamiento, también lo es. La evidencia de las agencias reguladoras más importantes del mundo se están moviendo hacia una desescalada racional de la frecuencia de monitoreo. O sea, ese monitoreo mensual en todo el mundo se está cambiando. Y nosotros tenemos que ver cómo nos vamos a posicionar. Y Uruguay tiene una oportunidad para evolucionar de un modelo fragmentado que descansa en la responsabilidad individual del clínico hacia un protocolo nacional unificado, moderno y que brinda un estándar de oro de cuidado para todos los pacientes.
Y para finalizar, el desafío para el clínico moderno ya no es simplemente cumplir con los requisitos de un registro, sino dominar el perfil de riesgo multifacético de la clozapina en consonancia con su demostrada efectividad. Esto exige una competencia que va más allá de la hematología, para abarcar la cardiología, el metabolismo, gastroenterología. Requiere un cambio de un enfoque reactivo a uno proactivo, anticipando y previniendo los efectos adversos, que redunden en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3 expositores que fueron muy claros, con información muy útil. Destacamos todo el conocimiento y la experiencia clínica acumulada por la Policlínica del Hospital Vilar de Bo, y cómo eso debe ser ejemplo para todos los que trabajamos en otros prestadores públicos y privados. En esto de realizar un protocolo nacional del uso de clozapina, más allá de la regulación mayor o menor del conteo de neutrófilos, parece como bien interesante también desde la academia poder participar en la elaboración de un protocolo que incluya otras medidas de perfil metabólico, de electrocardiograma, como dijo Ismael, de proteína C reactiva, pero además también quizá de protocolizar lo que pueda ser alguna consulta cada X tiempo, se podrá discutir de acuerdo a la evidencia, con cardiólogo o con endocrinólogo o con médico internista, también para ver cómo se puede incorporar el uso de la metformina en determinados casos, y en ese sentido no solo asistir pasivamente a lo que pueda ser un síndrome metabólico, sino ya desde el vamos con algunas medidas eficaces, dieta, ejercicio. En el Vilar de Bo también cuentan con una policlínica especializada en ese sentido, pero también de cómo lograr que la mejoría en los parámetros de la psicosis también puede ir acompañada de una mejoría de enfermedades médicas no psiquiátricas. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, no, en primer lugar quería saludar y felicitar a los queridos compañeros del Hospital Vilar de Bo. Y por otro lado, felicitar la iniciativa de actualizar ese protocolo que realmente está absolutamente obsoleto, ¿verdad? Y que se sume la academia realmente a la academia del mundo. Yo creo que sería muy bueno flexibilizar los controles y en este sentido, por supuesto, pensando de qué manera, ¿no? Pero por un lado tenderíamos a evitar la clozafobia, o sea, se perdería mucho el miedo por parte del personal de salud al uso de la clozapina. Hoy en 2025 tenemos pautas que nos permiten en un primer episodio psicótico ya ir directamente a la clozapina. También tenemos pautas que nos permiten usar la metformina directamente. Y bueno, me parece que por un lado, y quebrar una lanza a favor de los pacientes. Yo creo que el paciente que empieza en clozapina se queda en clozapina, o sea que no lo vamos a perder. Los años, quizá las canas le permiten a uno tener pacientes de 20, de 30 años, y realmente preocupa cómo el paciente es el que dice no puedo dentro de la institución conseguir el consentimiento que me lo están pidiendo, que me lo firme un psiquiatra, no encuentro psiquiatra que me lo firme. El paciente preocupado porque no puede conseguir la clozapina, y pacientes que están, en esta paciente en particular, 30 años en clozapina. Y su terrible temor de, bueno, voy a tener que interrumpir porque no puedo, le hacen cada tanto actualizar el consentimiento en algunas instituciones, ¿tá? Más allá del control hematológico. Y lo que genera al estrés, ¿no? El paciente estresado, como decías tú, Karina, pasivo ante el reclamo, el estrés que supone y muchas veces la soledad que tienen, porque han ido perdiendo los referentes ya los padres, ¿no? Y bueno, cómo ayudar al paciente a la hora de tener que acceder a un tratamiento tan importante. También quería decir que, claro, la academia se suma a nivel de todo el mundo, porque digo, es Estados Unidos, es Europa, es Australia, que ha hecho tanto por los pacientes, porque uno piensa en litio y clozapina, y también hay un equipo australiano bien importante trabajando en pro de flexibilizar los controles para clozapina.
Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Hola, buen día. ¿Está contraindicado absolutamente el uso concomitante de clozapina con inmunosupresores o en pacientes con síndrome mielodisplásicos? ¿O se valora ahí, yo qué sé, riesgo-beneficio? Ah, bueno, nosotros hemos tenido, como dice Patricia, también por las canas, pacientes, digo, obviamente que a lo largo de décadas van desarrollando distintas enfermedades hematológicas, oncológicas, y realmente hasta con tratamientos quimioterapéuticos, y no sé decirte especialmente en síndrome melodisplásico, pero digo, han mantenido clozapina sin ningún inconveniente en interconsulta, obviamente, ¿no? Con los hematólogos, con los internistas, los oncólogos. No se considera una contraindicación, por ejemplo, la quimioterapia, eso te lo digo de primera mano por pacientes que recientemente han estado en quimio, la clozapina. No sé vos, Ismael, si... Igual no está claro todavía, o hay discusión de cómo es el mecanismo de acción que genera esta granulocitosis, pero en principio no estaría contraindicado, no sería que sumara un riesgo al paciente con una mielodisplasia. Eso no está reportado, sí. No, aclarar que cuando yo hablaba de flexibilizar los controles, por supuesto, después de los 2 años, ¿no? Que es cuando sabemos que el riesgo en esos 4 primeros meses, o bueno, luego de 2 años hay como otra tranquilidad. Y lo que decías vos, Pati, del inicio cada vez más temprano, ¿no? Vieron que hay unas pautas de consenso en 30 países, de expertos de 30 países de esquizofrenia que salió en marzo de este año, que está buenísimo porque es práctico, es rápido, y habla de clozapina después de 12 semanas de 2 ensayos con antipsicóticos. Y hay muchos trabajos de clozapina en primeros episodios también que están surgiendo. Entonces, animarse a no asustarse y a no demorar pensar en qué haríamos si fuera un ser querido, digamos, un familiar nuestro, ¿no? Y después las indicaciones off-label fuera de esquizofrenia también, que dan para pensar mucho. Bueno, felicitaciones a todo el equipo, a la querida Karina. No, yo tengo una sensación que es propia, personal. Yo tengo bastante experiencia en clozapina, aunque no tanto como ustedes, pero tengo la impresión que cuanto más tarde se usa, y por eso, pero no he leído artículos, quizá por no tener la actitud, de que cuanto más tarde se empieza, menos efecto hace, ¿verdad? Como que hay un periodo ventana, ¿no? Con esto algunos van a salir corriendo y decir clozapina ya ayer, ¿no? Con síntomas prodrómicos ya. No, no es el caso, ¿no? Pero como que hay un periodo de ventana desde el inicio de la enfermedad con síntomas negativos o con, bueno, o con un primer episodio psicótico, etcétera, en el cual la clozapina es altamente eficaz. Pero cuando ya la enfermedad está muy coagulada, como dice Parnas, cuando queda coagulada en modos imaginarios de pensamiento, que son las alucinaciones, delirios crónicos, etcétera, la clozapina ahí puede ser eficaz, pero muerde menos. No sé si tienen la misma impresión, por los asentimientos parece que sí. Y si, no sé si han leído algo al respecto. Sí, hay un gran estudio chino que lo cita todo el mundo, que es una ventana muy chica, eso sí me asusta un poco, que son 2,8 años desde el diagnóstico de esquizofrenia resistente, que ya muchas veces es en diferido, demasiado tardío, ¿no? Como que nos resistimos a hacer el diagnóstico de esquizofrenia resistente cuando a veces nos rompe los ojos. Pero igual, eso ya les digo como a nivel casuística, Vilar de Bo, muchas veces nos decimos con pacientes que tienen muchos años de evolución, valdrá la pena y terminamos diciendo ojalá se lo hubiéramos empezado antes, porque igual vale la pena. Y también tener en cuenta que lo otro que hacemos tampoco es gratis para los pacientes. La suma de la carga anticolinérgica, la prolongación del QT, la polifarmacia a veces irracional como manotazos de ahogado que todos hacemos ante la desesperación de las malas evoluciones, ¿no? Entonces, no, igual, sabemos estadísticamente por ahora que las chances son menores, sí, como bien dice Vicente, a medida que posponemos la indicación, pero no darse por vencidos, sí. Muchas gracias.
No, bueno, me pareció re interesante todo. Pero una pregunta, viste, en pacientes esquizofrénicos, a veces de larga data, que sabemos que con los antipsicóticos típicos han desarrollado disquinesias tardías. Y en consultas con neurología y eso, como que recomiendan la clozapina, aunque tengan varios años de inicio de esquizofrenia. ¿Ustedes lo ven así? Sí, está. Tenemos a Julio Valerio, el neurólogo que trabajó y trabaja años en las colonias, y a pesar de que han surgido nuevas herramientas terapéuticas que no tenemos acá en Uruguay todavía, para la disquinesia le va a empezar a una paciente mía ahora que no tiene una esquizofrenia, que hizo un episodio psicótico, bueno, en contexto de una encefalopatía alcohólica. Le va a empezar una dosis bajita por la disquinesia tardía que tiene, y bueno, él empezó con algún otro fármaco que usan más los neurólogos, bueno, el levetiracetam, pero no marchó la señora y bueno, sí, le va a empezar. Sí, claro. En realidad sigue vigente esa indicación también. Es muy común que los pacientes con tratamiento con clozapina, viste que, bueno, tienen de repente internaciones en CTI por patología respiratoria, o sea, por causas de las médicas, y que es la costumbre suspenderla, ¿no? Y después hay como no sé si después el volverla, porque a veces está eso de que si iniciarla de nuevo, como que tiene menos respuesta, a veces quedan sin la clozapina y después uno, viste, con ese temor, no sé, viste, si es conveniente intentar de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, digo, uno diría que sí, obviamente, que si tenemos el antecedente de buena evolución durante mucho tiempo, primero tratar de no interrumpir. Es difícil a veces cuando es la alimentación parenteral, la sonda nasogástrica, bueno, es muy difícil, uno lo reconoce eso, pero cuanto antes reintroducirlo, y muchas veces a dosis mucho más bajitas de las previas, que eso es lo otro, ¿no? La tendencia actual es a dosis más bajitas. Incluso vi que este consenso pone de 350 a 500 el nivel plasmático, que lo estándar hasta ahora es de 350 a 600. Y nosotros, digamos, en nuestra pequeña experiencia vemos que hay pacientes que excelentemente evolucionan muy bien con niveles plasmáticos más bajos que eso incluso. Así que bueno, muchas veces la enfermedad sistémica nos lleva a reducir dosis y con esa dosis quedan y mejor, bien, con menos efectos adversos. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un break ahora y